Entonces, yo estoy con alguien, pero creo que puedo encontrar a alguien mejor, mientras que encuentro a alguien mejor. Entonces estoy con un pie adentro de mi relación y con el otro afuera. Bienvenidos a Tal para Cual, un podcast donde una hija siempre discute con su madre. Y una madre siempre cree que tiene la razón. Me cuesta creer que el amor puede durar toda la vida. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Me llama la atención porque yo ya tengo 42 años con tu papá. Entonces no entiendo cómo te puede llamar la atención. Bueno, es que yo no lo he podido experimentar todavía. Cuéntame un poco, ¿cuáles crees que son las claves para que una pareja dure tantos años? Mira, primero te voy a hablar de lo que está pasando ahora, ¿no? Las parejas están muy enfocadas en el placer temporal. Entonces, ¿qué pasa? El placer temporal lo que hace es te distrae de lo que es importante para ti. O sea, tus valores, tu esencia, lo que tú quieres de la vida, ser fiel a ti. Conforme va pasando ese placer temporal y te enfocas en eso, vas relativizando lo que tú quieres en la vida. Entonces vas traicionando o vas moviendo la línea para que encaje en ese placer temporal que te está causando tanta satisfacción. Y creo que ahí entra un poco la teoría del olor que tú siempre hablas. A ver, cuéntanos un poquito sobre esa teoría para después desarrollar ese tema. No, definitivamente yo siento que hay una química muy importante entre ciertas personas porque antropológicamente, no sé si ustedes tienen animales en su casa, pero los animales lo primero que hacen es olerse unos a otros. Pero conforme ha ido pasando el tiempo y nos hemos ido volviendo cada vez más terrenales, nos hemos olvidado de conectar con ese tipo de instintos que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros volviéramos a eso, hay olores y químicas que funcionan con determinadas personas, pero eso no basta para una relación. Es como un código entre personas. Mi olor puede ser compatible con el de una persona, pero con el de otra no. Entonces, eso es lo que Red Helen llama la química del olor. Y es verdad, es como un código genético que no está escrito y es una teoría que ella tiene. Y lo que yo creo es que muchas veces nos dejamos llevar por este instinto animal antes de conocer a la persona y eso nos genera como un filtro en el que terminamos ignorando mucho las red flags. Terminamos poniéndonos como un bloqueo ante las red flags y nos volvemos daltónicos de red flags. Entonces termina siendo complicado poder saber qué pareja puede ser adecuada para continuar el resto de nuestra vida. Lo que pasa muchas veces es cuando ponemos el placer por encima del conocimiento previo de la persona, terminamos involucrándonos en relaciones que luego de que este sentimiento de atracción pasa porque tiene tiempo de caducidad, terminamos dándonos cuenta que la persona no era lo que nosotros pensábamos y se nos quitan esos lentes color de rosa y terminamos viendo la persona como es en realidad, ¿no? Y yo creo que todo eso termina siendo como un engaño químico de nuestro cerebro, de las reacciones químicas que nuestro cerebro produce cuando siente esa atracción, ese olor instintivo, ¿no? Que normalmente sienten las especies. Y eso me hace acordar mucho, ¿te acuerdas? Al trabajo de universidad que hice. Un día el profesor nos mandó a hacer una exposición de tema libre. Y el otro día me escribió por Instagram uno de mis amigos que estaba en la clase ese día riéndose y me dijo, nunca me voy a olvidar de cuando hiciste esa presentación. Toda la clase terminó explotando de risa por lo que yo expliqué. Yo pienso hasta el día de hoy que lo que yo expliqué era verdad, pero yo decía que creía que el amor no existía, que el amor eran reacciones químicas que pasan en nuestro cerebro y que nosotros nos dejamos llevar por ellas pensando que es amor. Hoy en día creo que el amor es otra cosa, creo que el amor puede existir, pero que también existen estas reacciones químicas que tendemos a confundir con amor. Y eso significa que empezamos a sentir estas mariposas cuando recién vemos a alguien y sentir esa atracción fatal que muchas veces no podemos controlar. Cuéntanos un poco sobre ese tema y qué piensas al respecto. Lo que pasa es que eso no sostiene la relación. Al respecto, con lo que tú dices, definitivamente es como la coronación del paquete. O sea, el hecho de tener una química con la otra persona es la coronación del paquete. Y lo importante es también lo que tenemos dentro del paquete. Dentro del paquete tiene que haber una coincidencia en tus principios, en tus valores,
el hecho de que piensan lo mismo o parecido con respecto a la relación con el dinero, tienen coincidencias con respecto a cómo van a educar a los hijos o si tienen que tener hijos o no quieren tener hijos, qué fe practico, en qué fe vamos a educar a los hijos. Entonces, eso es lo que está dentro del paquete. Y esa química es el lazo que corona al paquete. No hay que dejar, creo, que nuestros instintos decidan nuestro destino, porque cuando uno elige a la persona con la que se va a casar o con la que va a compartir la vida, está eligiendo su destino, ¿no? Totalmente. Entonces creo que es muy importante que si uno quiere tener un destino próspero y tener una familia feliz, debe enfocarse en primer lugar en conocer a fondo a la persona con la que va a desarrollar este vínculo, ¿no? Justo el otro día escuchaba a un monje que decía que los monjes no tienen sexo por el hecho de que los desvía de hacer un conocimiento profundo de ellos mismos. Que mientras otras personas invierten mucha energía arreglándose, planeando una cita, viendo qué les dice, viendo cómo se ve, viendo qué van a hacer, uno invierte muchas cosas para finalmente convencer a alguien para terminar saliendo, por terminar teniendo una relación, ya sea transitoria o no. Pero cuando uno cae en tener muchas relaciones superficiales, termina dejando mucha energía y drenándose en vez de enfocarse en conocerse a uno mismo para encontrar a la persona correcta a la cual le quiere dedicar esa energía. Entonces, cuando nosotros caemos en estar con muchas relaciones efímeras, terminamos nosotros cayendo en cambiar de relaciones constantemente. Entonces, ¿qué piensas sobre eso? No, es desgastante porque no solo es que te involucras emocionalmente y que terminas totalmente drenado, sino además es el tiempo que estás desperdiciando, tiempo precioso y tiempo muy valioso que podrías estar utilizando en tu autoconocimiento o podrías estar utilizando en enfocarte en formarte en tus principios, en tus valores y en todos los temas necesarios para saber identificar la persona que va a compartir contigo esos principios, esos valores, ese proyecto de vida que tú tienes. Si uno no se conoce bien, después, ¿cómo espera poder conocer a la persona con la que va a pasar su vida, ¿no? Entonces, es importante primero el autoconocimiento para poder después estar alineado a la persona que venga y estar listo para ella. Yo he cambiado mi perspectiva como veía el mundo antes y hoy puedo pensar que es más importante conocerse a uno mismo, ¿no? No, y además otra cosa, va a llegar a ti lo que tú eres. O sea, si tú eres generoso, va a llegar a ti una persona generosa. Si tú eres una persona sensible, vas a encontrar una persona que respete tu sensibilidad. Si tú eres una persona honesta, va a llegar a ti una persona honesta, porque tú atraes lo que tú eres. En un plano más superficial hay un dicho que dice, si no eres Barbie, no pidas Ken. Entonces, si tú quieres que venga lo que tú esperas, tú debes ser eso mismo, ¿no? Y conviértete en lo que tú quieres que llegue. Exactamente. Entonces tienes ahí una gran labor, porque tienes que convertirte en lo que tú quieres que llegue. Entonces, empieza a trabajar en ti, empieza a enfocarte en esa persona que tú quieres que llegue y tenga autoridad moral para pedir eso, porque si no lo practico, ¿cómo lo pido? Eso es importantísimo. Creo que hoy en día también vivimos en una cultura de la comida rápida con muchas opciones, pero pocas de calidad, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo crees que hoy en día el contexto en el que vivimos ha cambiado a comparación de cómo era en tu época? Porque en tu época se trabajaba para construir relaciones que duraran. Hoy en día, a la primera discusión, al primer problema, terminamos dejando la relación y cambiándola por otra. La cultura del consumismo ha generado que si se nos rompe la lavadora, la botamos y la cambiamos. Antes la arreglábamos. Si se rompe la taza, la botan hoy en día, ¿no? Antes se arreglaba, se pegaba y se juntaban las partes, ¿no? Igual con la ropa, si un uniforme se rompía, se cosía. Hoy en día se tira y se compra uno nuevo. Entonces, cuéntame un poco qué piensas sobre esta cultura microondas, de lo rápido y lo instantáneo, y cómo eso afecta en estas relaciones que duran tan poco y son cambiadas instantáneamente.
es que justamente para que un matrimonio funcione, no puedes ir por ese camino. Tú tienes que entrar al matrimonio pensando que no hay puerta falsa. Entonces tú vas a sacar el barco a flote. Tú vas a poner toda tu energía por sacar adelante ese proyecto de vida. Tú vas a luchar por sacar adelante a esa familia, sobre todo sabiendo que lo que tú hagas va a impactar en tus hijos. Esos hijos no te pidieron venir al mundo, tú los trajiste. Entonces tienes una responsabilidad sobre esos hijos. No se trata de ti. Ay, no, ya me aburrí. Ay, no, ya no me gusta. No, tú tomaste la decisión de que ese hijo viniera al mundo. Entonces tienes que hacerte cargo de esa responsabilidad. Entonces, mientras tú tengas una buena relación con tu pareja, vas a tener buenos hijos. Porque por más de que lo metas en el mejor colegio, por más de que los hagas leer 20 libros, por más de que lo lleves a 40 clases particulares, si tus hijos no vieron a dos padres que se querían, que se apoyaban, que se respetaban, que compartían un proyecto de vida juntos, no van a saber hacerlos, porque ellos van a repetir lo que vieron. Y el día que tengan que buscar a su pareja, van a buscar una relación como la que vieron entre su papá y su mamá. O sea, chicos, manos a la obra. Cuéntame una cosa, ¿qué vuelve a una pareja exitosa en la crianza de hijos y en la unión para toda la vida? Lo que pasa es que yo pienso que una pareja tiene que ser tres cosas. Tiene que ser amantes, tiene que ser amigos y tiene que ser socios. Porque si falta una de estas tres, digamos, patas de la mesa, entonces el matrimonio no se sostiene. Entonces, imagínate, somos amigos, pero no somos amantes, ¿no? Entonces la mesa se va a caer. Entonces es necesario tener esas tres cosas, ser esas tres cosas y trabajar por ser esas tres cosas, ¿no? Totalmente, 100%. Y entonces, ¿qué crees que está pasando hoy en día con la sociedad cuando eligen parejas y por qué hay tantos divorcios? Porque en primer lugar, como te dije, el problema de fondo fue que lo único que estaban enfocados era en el placer temporal. Y eso les hizo nublar para ver si esa persona quería lo mismo en la vida, tenía las mismas costumbres, si tenía los mismos valores, si pensaba lo mismo sobre el dinero, si pensaba lo mismo sobre la religión. O sea, eso estructura, eso cimienta la relación. Eso es lo que le va a dar continuidad en la vida, en el tiempo, ¿no? Creo que hay parejas que tienen hijos para solucionar problemas que tienen internamente y antes de solucionarlos, tienen hijos como para solucionarlos, ¿no? ¿Qué piensas de esa situación? Un hijo no va a solucionar, al revés. Un hijo tiene que ver una pareja consolidada para tener autoestima. Entonces, un hijo no es un pegamento, no puede ser utilizado como un pegamento. Creo que si una pareja tiene hijos sin estar sólidos, terminan potenciando sus problemas, porque terminan viéndose en la crianza de esos hijos y en los desacuerdos que pueden tener como pareja a la hora de inculcar valores o educación o poner límites. Entonces, hablando de límites, creo que es muy importante que los padres estén alineados con el poner los límites a los hijos y poder seguir adelante y seguir enamorándose como una segunda etapa de enamoramiento cuando tienen hijos, ¿no? Porque mi amiga me decía que enamorarse la primera vez es muy diferente a enamorarse después de que ya tienen hijos, que hay como dos etapas. Uno tiene un enamoramiento cuando recién conoce a la persona, pero luego se vuelve a enamorar de su pareja de una manera diferente cuando tienen hijos. Como que conociéndolos como papá al padre, como madre a la madre, y así empieza una nueva etapa de amor. Entonces tú tienes una teoría sobre eso, esas etapas. Cuéntame un poco sobre esa teoría. En realidad, la vida de una pareja se compara a la vida de un niño. El niño cuando nace, come y duerme, come y duerme. La pareja, como está en enamoramiento inicial, hay una relativa paz, pero de repente el niño empieza a caminar. Entonces, mete la mano al enchufe, bota las cosas de la mesa, se puede caer por la ventana. Esa es la parte donde tu pareja te empieza a conocer tus defectos, que viene como una especie de turbulencia en el matrimonio. De ahí viene la parte donde el hijo ya empieza a ir al colegio.
Entonces ya tienes tú la mañana libre para ti, tu hijo va al colegio, regresa, come, hace su tareita y duerme. Esa es la relativa aceptación de que él tiene esos defectos y tú los tienes y te resignas y se acomodan a vivir con eso. Pero de repente viene la adolescencia del matrimonio. En la adolescencia del matrimonio, el hombre quiere vivir lo que no pudo vivir por estar trabajando durísimo para poder llevar pan a la mesa. Entonces, él dice, ¿a dónde he estado yo todos estos años? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están mis intereses? ¿Dónde está lo que yo quería? Y la mujer se siente igual en esa adolescencia del matrimonio. Empieza a decir, he tenido que repasar las tareas, dar de lactar, he tenido que estar sacrificada por los hijos, ni siquiera me podía hacer muchas veces la manicura, la pedicura, ocuparme de mí. ¿A dónde he estado yo todos esos años? Es natural y normal pensar eso. Pero ahí viene un segundo crecimiento, un crecimiento donde la pareja, o sea, el hombre le tiene que dar un espacio a la mujer y la mujer un espacio al hombre para que puedan vivir un segundo crecimiento. Mi segundo crecimiento fue estar en esta tarea que hoy practico y que amo, que es ser especialista en duelo. Entonces, ha sido difícil para mi esposo reconocerme en ese nuevo rol, pero sin embargo ha respetado esa adolescencia del matrimonio que yo he tenido y él también, él empezó a tener otro tipo de actividades, de negocios, empezó a cuidarse mucho de su aspecto físico y entonces los dos crecimos y hoy nos hemos reencontrado para compartir ese crecimiento que es nuevo. Porque ¿sabes de qué se trata el matrimonio? ¿De qué? Se trata de buscar todos los días un motivo por el cual amar a la persona. ¿Y qué pasa si no encuentras un motivo un día? Te lo inventas. ¿Te das cuenta? Es un motivo, por más pequeñito que sea. Todos los días. ¿Por qué? Porque somos un siendo. Todos los días estamos cambiando. Todos los días nos estamos convirtiendo. Yo no soy igual a la de ayer. Por ejemplo, hoy me he dado cuenta que me han salido más canas que ayer. Entonces, no soy la misma que ayer. Entonces, al ser un siendo, la otra persona también está convirtiéndose todos los días en una persona distinta. Entonces, yo voy a buscar motivos para amar a esa persona en esa nueva forma, en ese nuevo despertar, digamos, mientras que no sea, obviamente, infidelidades, droga, alcohol. A eso no me refiero con esa adolescencia, ojo, por si acaso. Me refiero a un crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, imagínate tú, yo primero amé a tu papá porque éramos tal para cual, digamos, en la parte de atracción física, en la parte también los dos queríamos formar una familia, los dos queríamos tener hijos, los dos teníamos un proyecto de vida juntos, ¿no? Pero en el camino me tuve que enamorar del hombre que trabajaba todo el día, y tuve que buscar un motivo por el cual amarlo, pensando que estaba buscando nuestra seguridad. De ahí tuve que empezar a amarlo por lo tierno que era con los hijos. Entonces empecé a amar a tu papá en relación a cómo era como padre, la ternura que tenía, el que para él lo más importante era el futuro de sus hijos. De ahí lo tuve que empezar a amar en el momento en que empezó a apoyarlos a ustedes en sus emprendimientos personales. Entonces era otro al que yo tenía que empezar a amar. Entonces el amor se reinventa, el amor, tú vas buscando un motivo, es una decisión, tú vas buscando un motivo todos los días por qué amar a esa persona. ¿Y crees que hay un punto en el que es aceptable que ya no hay amor y que ya no encontraste un motivo más y que el divorcio es la única opción? En mi caso, quizás yo estaría parcializada, ¿no? Porque en mi caso lo que yo pienso es que mientras que no haya una cosa seria, porque no quiero decir de esta agua no beberé, pero por ejemplo yo no podría aceptar una infidelidad. No creo que tendría la humanidad para poder perdonar a una persona que me es infiel. O de repente que empiece a tener un vicio como las drogas, o un vicio al celular, o un vicio a la pornografía. Definitivamente ahí, si es que se mete en tratamiento y no funciona, definitivamente tendría que tomar una decisión, porque ya está afectando y está invadiendo esa
esa comunión que nosotros teníamos. O sea, si hay situaciones que transgreden los límites y que están aceptados de poder tomar caminos separados. De todas maneras, porque definitivamente hemos venido al mundo para pasarla bien. Entonces imagínate estar casado con un adicto o con una persona que te es infiel o una persona que tiene una doble vida. Definitivamente ahí tienes que tomar una decisión y no creo que haya otra solución al respecto, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, cuéntame un poco también sobre hoy en día. Tienes una persona frente a ti que está en la búsqueda de pareja. ¿Qué cosa le recomendarías a esa persona para que no cometa los mismos errores que has visto en tus pacientes o que tiendes a ver en gente que está en esa misma situación? En primer lugar, es bien importante no enfocarte en los placeres temporales. Yo, personalmente, aplazaría el momento en que entro en la parte sexual. ¿Por qué? Porque eso haría que yo relativice y sea desleal con lo que para mí es importante. O sea, eso es lo primero que haría. Entonces, empezaría a conocer a esa persona en todos los ámbitos. Empezaría a hacerle preguntas con respecto a lo que él piensa para el futuro. Empezaría a saber más sobre su vida, porque también, acuérdate que hemos dicho que uno repite lo que vio. Entonces, imagínate que te casas o te enamoras de una persona que tuvo la guerra de los Roses en su casa, que vio a sus papás todo el día pelear o vio a sus papás sacarse en cara. Definitivamente esa persona va a ser más proclive a repetir lo que vio en su casa. Entonces, hoy por hoy yo viví indignada con esta frase, pero te casas con la familia. Y te casas con la familia, ¿por qué? Te casas con la familia porque el hijo imita lo que vio. Entonces fue lo único, fue el manual que tuvo. Entonces, conociendo cómo es la relación entre los papás, voy a saber cómo va a ser mi relación a futuro. Ahora, eso no condena, obvio, porque si hay una persona que decide sacar del inconsciente al consciente lo que vio en su casa y trabajarlo, y justamente se quiere contraidentificar de lo que vio en su casa, también es válido. 100%, muy de acuerdo. Creo que todos tenemos también la oportunidad de tener ese tercer ojo para darnos cuenta de lo que ha pasado y reivindicarnos y reivindicar nuestra historia, ¿no? Entonces, cuéntame un poco sobre tú qué viste en tu marido cuando recién lo conociste. Mira, lo que a mí más me gustó de tu papá es que era una persona recontra trabajadora, porque la ociosidad es madre de todos los vicios. Una persona que trabaja, una persona que tiene hobbies, una persona que tiene intereses, va a ser una persona que esté sólida, ¿no? Que no se meta en cosas que lo llevan por un camino que no le conviene. Bueno, en tu época no existían las dating apps, las aplicaciones de cita, ni nada de eso. Y todo entraba al final por los ojos, pero en persona. Creo que en ese momento los hombres tenían más valor de ir y enfrentarse a que sean rechazados o aceptados por la persona que les gustaba físicamente y les atrajo desde lejos. Creo que primero quería saber qué fue lo que te atrajo a primera vista de mi papá. Ay, me da vergüenza porque es una frivolidad. Es una Sí, frivolidad. siempre me la cuentas, así que quería Es que la una compartas. frivolidad y hoy por hoy jamás pensaría solo en eso. Pero claro, quizás si no hubiera pensado en eso, no estaría hoy día 42 años con mi esposo. Pero yo siempre había escuchado en mi casa que el hecho de tener disciplina, en tener tus zapatos bien limpios y tener tus uñas limpias, significaba el cuidado personal y la disciplina y significaba el carácter. Entonces, el día que conocí a tu papá, lo primero que hice fue fijarme en sus uñas, que estaban perfectamente cuidaditas y cortaditas, y después fijarme en sus zapatos que chillaban. Y una vez que vi eso, dije, este es el hombre. Y bueno, a Dios gracias, no me equivoqué. Pero sí, al haber aplazado, ¿no?, la parte del placer temporal, tuvimos un conocimiento que me hizo ver que era el hombre que yo quería como compañero de vida y el que me iba a acompañar a todas las aventuras y todos los sueños que yo tenía. Entonces veo que en tu caso tuviste varios filtros que fue pasando mi papá.
¿no? Y fueron en orden, en el orden correcto que tú propones, ¿no? Primero, físicamente, uno refleja lo que es por dentro, ¿no? Uno refleja por fuera lo que es por dentro. Entonces creo que tú no estuviste muy mal al tomar eso como un primer indicio de que era una persona ok para acercarse. Y luego, cuando pasó el segundo filtro de tú postergaste la parte sexual para poder conocerlo bien y pasó el filtro de que era una persona que estaba alineada con tus valores, con tu proyecto de vida y con esos diferentes factores en los que una pareja debe estar alineada, como por ejemplo para mí es muy importante la política, la postura política, ya podías dar el siguiente paso. Entonces, y el siguiente paso ya me imagino que lo pasó muy bien, ¿o no? No quiero saber, no me cuentes. Estaba prohibido en esa época. No, estaba prohibido. Prohibido, penado. Y no me tienes que contar, no me Ya, tienes que ya, contar. Ya, bueno. Y entonces, creo que hiciste la tarea bien y después de 40 años podemos ver que el experimento funcionó. Así que creo que tú tienes mucha autoridad para poder hablar del tema y poder compartir con la gente esta metodología, y no creo que es en vano, no es que tú no eres un referente de lo que estás predicando, sino eres la prueba en vivo de que haciendo esos filtros se cumplió un matrimonio duradero, ¿no? Bueno, hay dos cosas que una pareja tiene que tener, ¿no? Mala memoria, o sea, para no recordar los agravios del pasado, que es importantísimo, porque si me enfoco en todos los agravios del pasado, ¿qué pasa? No paso la página y me quedo atracada en eso y no le doy la oportunidad a vivir una nueva página de nuestro libro, ¿no? Entonces la mala memoria es fundamental, ¿no? Y también discutir poco. Porque las personas que discuten, sobre todo discusiones que no acaban en nada, y yo te diría que en estos 42 años que he tenido con él, he desperdiciado muchísimo tiempo discutiendo. Y la discusión es ego. Y el ego es mal consejero. Así que dejar el ego de lado y tener más humildad. Y bajar la cabeza y reconocer cuando te equivocas. Eso es importantísimo, es fundamental, el dominio del ego. Me parece muy interesante y muy cierto. Creo que hoy en día lo vemos en todos los ámbitos de la sociedad, cómo el ego se está apoderando de la personalidad de muchas personas, porque muchos tienen personalidades nobles, personalidades que podrían salir a flote, que pueden generar muchos cambios en el mundo, pero termina afectando las decisiones que uno toma y por dónde uno va dirigiendo su vida, el ego. Y a veces sacrificamos un destino próspero por poner por adelante el ego, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Bueno, lo que pasa es que cuando, lo que hablábamos en antes, ¿no? El sentido de trascendencia. O sea, el ego te centra en ti y te olvidas de los que están alrededor tuyo. Y la vida es vínculo, porque el vínculo sana, el vínculo cura. Con el vínculo yo me reconozco como una persona valiosa. Con el vínculo yo sé si estoy yendo por el buen camino. Entonces, los demás son fundamentales en nuestra vida. Y entonces, si yo me vuelvo egocéntrico, me estoy perdiendo de ese espejo que hacen las demás personas en mí, porque es como que un termómetro que te va diciendo si estás yendo por el buen camino. Entonces el ego te aísla, el ego te distancia, el ego te quita vínculo. Totalmente, estoy de acuerdo, y genera vínculos también ficticios muchas veces y que no son reales. Yo creo que el ego está muy vinculado también a la cultura de hoy en día, esta nueva cultura que me da mucha pena porque cómo ha cambiado la manera en la que buscamos pareja, en la que nos relacionamos. Antes el hombre tenía que ser valiente y la mujer tenía que ser femenina, ¿no? Hoy en día se ha cambiado mucho eso porque existen aplicaciones de citas y uno se puede esconder de repente detrás de una pantalla. Creo que eso nos ha quitado mucho y nos ha dejado mucho en manos del ego. El hecho de poner nuestras mejores fotos, el hecho de invertir tiempo en esta persona no es lo suficiente para mí y descartar a las personas instantáneamente cuando las vemos en aplicaciones de cita, da a entender cómo esta cultura de lo desechable se ve claramente, ¿no? Entonces creo que esto que está pasando hoy en día
está generando una falsa perspectiva de grandiosidad en las personas porque nunca nadie es suficiente para uno y existe este FOMO, ¿no? Fear of missing out, este miedo a perderse a alguien. Entonces, yo estoy con alguien, pero creo que puedo encontrar a alguien mejor, mientras que encuentro a alguien mejor. Entonces, estoy con un pie adentro de mi relación y con el otro afuera, por si aparece alguien mejor. ¿Qué piensas sobre esta nueva modalidad de encontrar pareja y de relacionarse entre las personas? Mira, en primer lugar, yo no creo que vas a encontrar nada nuevo en una app. O sea, no se me ocurriría hoy por hoy, si me quedara viuda, meterme, porque hay también app para viudos. ¿Ah? ¿Ah, sí? Sí, ¿Y hay una de viudos, porque mis pacientes me cuentan. Y también hay de viudos que están en la religión católica. Entonces, y cristianismo, eso sabía que había una app de cristianos. ¿No? Sí. Pero yo no buscaría a esa persona en una aplicación. Yo encontré a tu papá en el matrimonio de mi hermana. Buscaría en lugares en donde haya trascendencia, de repente en una clase de historia, de repente en un gimnasio. No, porque un gimnasio no necesariamente no es sinónimo de garantía. Yo lo buscaría quizás intereses comunes, ¿no? También a través de la iglesia. O sea, en el salón VIP del aeropuerto. Tampoco. ¿No? Porque los viajeros, olvídate. Se olvidan en cada puerto, se van. Un amor en cada puerto. No te conviene. Yeah. No, eso de ninguna manera. Conviene. Además, los aeropuertos son propicios para cualquier cosa. Es como que cambias de rol. Ah, sí. Como que entras al aeropuerto y desde que viajas ya sientes que eres otra persona. Y eso, no convenir. Entonces, en conferencias. Pero en conferencias de temas profundos, no banales. ¿No? Uh-huh. O sea, esos son los lugares para conocer a una persona. En la fe que practicas, si eres cristiano, en la iglesia cristiana, si eres católico, en la iglesia católica. En amigos, porque tú vas a atraer lo que tú eres. Dicen que uno es el promedio de las 5 personas con las que más pasa el tiempo. Por eso es tan importante, creo que, cuidar su círculo. Totalmente. Tú tienes que ser selectivo. Tienes que ser selectivo en las personas que acercas a tu vida. Porque las personas que acercas a tu vida hacen eco de lo que tú eres. Yo creo que si quieres ser millonario, rodéate de 5 millonarios. Si quieres ser una persona religiosa, rodéate de gente religiosa. Si quieres ser deportista, rodéate de deportistas. ¿Estás de acuerdo? A medias. Porque no solo me voy a rodear de gente deportista, sino me tengo que rodear de gente deportista que tiene mis mismos valores. Y una variedad, de repente, Por diferentes ejemplo, características que quieras ser. Totalmente, o sea, definitivamente. O sea, hay lugares que son más preservados que otros, ¿no? Entonces no voy a ir a una aplicación de citas de ninguna manera. Por ahí no está mi lugar. Bueno, entonces eso es parte, creo que, de lo que la sociedad está haciendo, según tú, no de la mejor manera. No es la mejor manera. Y otra cosa importante, antiguamente había mucho la vida en familia, ¿no? Y había la vida en familia y había los amigos de la familia y había la comunidad de la familia y muchas veces los papás ya estaban viendo a la hija de fulanita, oye, sería buena para mi hijo. ¿Te quieres volver a los matrimonios arreglados? No lo quiero arreglado, no lo quiero arreglado. Lo que yo sugiero es, lo más probable es que con la gente con la que tú te rodeas haya una cantidad de principios y valores parecidos a los tuyos. Entonces, en ese lugar lo más probable es que haya gente que coincida con tu educación, con tu crianza, con tus valores, con tus principios, con tu proyecto de vida. Pero es que Helen ya se está proyectando el amigo de la familia con el que me estaría emparejando. No, yo ya perdí las esperanzas. Olvídate, yo ahora tengo perros. Los perrinietos, sí. Los perrinietos. Bueno, nada, entonces concluimos un poco en que hoy en día la sociedad en general está un poco desorientada con respecto a cómo está llevando la vida de pareja y cómo podría alinearse, ¿no? Cuéntanos cuál sería tu conclusión de este episodio. Mi conclusión sería no al placer temporal, número 1. 2, fijarte que la persona tenga tus mismos principios y tus mismos valores. Conversa antes de empezar una relación sexual o de la parte sexualizada o íntima.
empieza a hablar de temas fundamentales como son tu proyecto de vida, tu familia, si quieres tener hijos, no quieres tener hijos, cuál es tu posición con respecto a la fe, qué te gustaría, qué esperas a futuro, cómo quisieras criar a tus hijos. Y todo eso va a hacer que tú tengas una mejor garantía de formar una familia que sea sostenible en el tiempo. Muy interesante, Red Helen. Gracias por todo tu conocimiento y por todos estos consejos que has compartido con nuestra querida audiencia. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, talparacual.podcast, en YouTube como talparacual y en Spotify como talparacual, para poder saber más de nuestros consejos ancestrales y de nuestros temas diversos y discrepantes de los que hablamos en este podcast. Vamos a recomendarles un libro. Ahora, como hacemos en todos nuestros episodios, Red Helen va a recomendar un libro. ¿Qué del libro? Mira, este es un libro corto, conciso y con una lectura fácil de interpretar, ¿no? El arte de amar, de Erich Fromm, ¿no? Amar es solo un sentimiento, ¿no? No es solo un sentimiento, sino una habilidad que se aprende y se cultiva. Muy interesante y lo voy a leer. No lo he leído, de repente por eso no encuentro el amor de mi vida. Listo.